nuestra oración. Te pido que escuches nuestro clamor por todo lo que vamos a hacer hoy, el día de esta noche, amado Padre. En especial te quiero pedir por la petición de nuestra hermana Pilar acerca de su sobrina Luciana, Lucianito. Se sabe que a la pequeña le dejaron una bolsa a causa por la colposcopía que le hicieron. Esa pequeña bolsita es donde ella tiene que evacuar en lo que sana el colon y la cirugía que le hicieron. Es difícil porque uno no se ha acostumbrado. Su mamá y su abuelo están preocupados. Son los que conviven con la pequeña. Amado Padre, yo te doy gracias por la vida de esa niña. Te pido que hagas milagros y que sane, Señor, que sane su vida. Que es una pequeña, amado Padre, que se ve que se le quiere, que la quiere mucho, amado Padre. Sabemos que tú no utilizas estas cosas para juzgar o para castigar a nadie, sino para que tu gloria se manifieste, amado Señor. Te doy gracias, amado Padre, porque sé que tú lo que estás haciendo es con un propósito y que es bajo tu voluntad en todo momento. Sabemos que para la pequeña es difícil, pero en algún momento, en cuanto le recanalicen el colon, amado Padre, dejará de sufrir por esa situación. Bendito eres, Señor, que a esta pequeña edad le pasa esto para que no crezca con un traumatismo más grande en cuestión de edades, que tú sabes que así pasa y va uno quedando dañado y va uno quedando traumado y teniendo algún problema, amado Señor. Sánala y guárdala y que todo esté bien, amado Padre. También te quiero pedir por la vida de la salud de la mamá de una amiga de Pilar también, que le dieron la noticia humana que tiene cáncer en la columna y que de ahí hizo metástasis al cerebro. Se llama Basilisa Carvajal. Yo te pido, Señor amado Padre, que tú tomes el control sobre esas dos personas. Te pido que sobre Basilisa tomes el control. Que los tiempos los tienes tú, que los tiempos tú los guardas, tú los controlas y tú los manejas, amado Padre, como hemos oído mucha gente que le dicen y le hablan de años, que le dicen que tienen 5 o 4 años y que resulta ser que bajo tu voluntad ha vivido más de 10 o 14 años, amado Padre. Tú conoces la petición, amado Señor. Te pido también por la vida de Cristina Kim, amado Señor. Te pido por ella que en estos momentos está sintiéndose mal, que está sola, Señor, que tú estés con ella, que tú la cubras, la protejas y que tú la tengas en tu mano, amado Señor. Guarda su corazón, guarda su vida, cuida sus niveles de azúcar, sus niveles de presión, amado Padre. Sánala y bendícela. Tú sabes el sufrimiento que ella tiene, amado Señor, y cuál terrible es la soledad que ella está padeciendo y que en su soledad se, se preocupa ella de más de lo que ella tiene, de la demás gente, amado Padre. Te pido que tú le enseñes a soltar todo aquello que la ata a su vida, a su cuerpo, que libere, que suelte y que se libere ella sobre todo de las responsabilidades que ya no le corresponden, amado Padre. Que ella se toma responsabilidades de personas que ya son mayores y que saben cuidarse solos, amado Padre, y que no que a ella le preocupan, Señor. Yo te pido que tú le quites eso, Señor. Te pido que tú quites toda molestia, toda preocupación en su vida, amado Padre. Guarda la vida de Cristina, guarda la vida de Lucianita, Señor. Guarda la vida de la amiga de la mamá de la amiga de Pilar. Te pido que tú guardes su vida, que tú los protejas, que tú los sanes, Señor. Te pido por Lucianita, Basilisa, te pido por Cristina Kim y por todos aquellos que aquí estén enfermos, amado Padre. Te doy gracias, te bendigo y agradezco que me has escuchado, amado Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, familia, pues vamos a iniciar. Perdón, Señor, también te pido que tomes el control en esta noche de las palabras que nos van a dar Tonali y Esteban, amado Padre. Pido que este momento de alabanza y adoración que vamos a poner sea el indicado para que ellos puedan entrar y conectarse en tu presencia, amado Padre, y nosotros también. Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, familia, voy a iniciar con la alabanza de esta noche. Y pues bueno, nada, aquí los dejo. Un segundo que empiece.
Dios que es justo, como un Dios que es bueno. Y ahí todos recuerdan lo que hiciste. Y así todos recuerdan tu bondad. Yo sé que nunca me soltarás. Yo sé que nunca me Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal como soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado
las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame.
escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Enamórame, Señor, de ti, Jesús. Solo tú eres signo de mi amor, Señor. Enamórame, Señor, Jesús. Mi Dios, mi Salvador, Jesús. Enamórame, mi Salvador, dueño de mi corazón. Mi buen Señor, mi amado Rey. No hay nadie como tú, nada como tu amor. Adelante, Esteban y Tonali, pueden comenzar. Gracias, buenas noches. Hola. Espero que estén bien. Después de tiempo ya Tona se animó a dar un tema y creo que es un gran tema. Entonces, yo vi cómo se estuvo preparando todo el día y hasta hace rato. Entonces, sé que lo va a hacer muy bien. Nos va a hablar de Romanos 13. Bueno, vamos a compartirlo. Romanos 13. Ella va a dar los primeros 7 versículos, yo del 8 en adelante, y pues la dejo que comience. Ok, buenas noches a todos. Bueno, estamos en Romanos 13.
y comenzamos con el 1, en donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el 2 encontramos que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En este nos trata, bueno, en estos versículos nos trata de explicar, que Dios siempre, bueno, Dios pone a toda la autoridad, sea lo que sea policía, sean nuestros jefes, Él pone toda la autoridad, ay, mi chiquita, Él pone toda la autoridad y viene por parte de Él. También nos dice en Daniel 2, nos vamos a Daniel 2, ahí ya lo perdí. Daniel 2, del 20 al 21, en donde también nos habla de las autoridades, y dice el 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El 21 dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí quiere decir, bueno, cuando nos dice que muda, nos está tratando de decir que él cambia, como nos lo dice más adelante. O sea, él tiene el poder de quitar y poner a toda autoridad para que así mismo nosotros podamos formarnos o podamos aprender de su palabra. Después tenemos otra explicación en Proverbios 21, en el capítulo 1, que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Bueno, aquí nos sigue diciendo de las autoridades, y en Isaías 6 también nos comenta algo de todos los reyes. Ay, espera, nos vamos a Isaías 6. Acá está, del 1 al 2. No estoy en la pantalla. Lo estoy buscando, denme un segundo. Ahí está la pantalla. Sí, ya lo tengo. Isaías 6, desde el 1 al 2, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí nos dice que el Señor estaba reinando, no estaba nervioso, no estaba afligido, estaba sentado reinando, porque pues él estaba poniendo las autoridades. También en el capítulo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí nos sigue explicando de las autoridades, y también nos dice en Jeremías 27 otra parte de todas las autoridades. Jeremías, acá está unas páginas adelante, que es Jeremías 27, del 1 al 5. Acá lo tengo. Ahí. Jeremías 27. Ya voy, ténganme paciencia. Jeremías del 1 al 5. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo,
Jeremías 27. Sí, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponle sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Aquí nos está explicando, bueno, un poco de toda su magnificencia, y volvemos a Romanos 13 para seguir acá. Para seguir con el 3, que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Era lo que les comentaba hace un rato, que Dios siempre tiene ya puestas las autoridades que tenemos. A nosotros no nos pueden gustar, pero Él sabe por qué lo hace, Él sabe a quién darle el poder, porque, bueno, claro está que ya va a ser la llegada de Dios. Y bueno, yo escuché una prédica en donde decían que pues que el gobierno que tiene que estar tendría que ser politeísta, para que así tendría que estar una sola moneda, una sola religión, y no tendrá que ser Estados Unidos, tendrá que ser de otros lugares. Por eso que están así sucediendo muchas cosas, como muchas disputas entre los gobiernos y demás, porque pues así lo está queriendo Dios para que tenga su venida pronto. Entonces, aquí también nos dice que todos tendremos que escuchar su palabra, y Él fue el que levantó al ejército egipcio para que todo el mundo entendiera que Él es el Rey único. Entonces, también tenemos en Romanos 2, nos explica del 28 al 29, que, ya voy, en Romanos 2, dice, y como ellos nos aprobaron tener, no, perdón, acá, del 28 al 29. Pues no es judío el que los exteriormente, ni es la crucifixión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo anterior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí nos dice que pues es necesario obedecer a Dios, porque Él puso las autoridades por algo. En caso de que tú no llegases a respetar a las autoridades, es como si estuvieras rechazando a Dios, o estuvieras en su contra, porque pues Él puso las autoridades por algo. También decía que el primero en no sujetarse a la autoridad en el cielo fue Satanás. Entonces, es ahí, por ejemplo, si nosotros nos rebeláramos contra las autoridades, es como si estuviéramos en contra de Dios. Por eso muchas personas dicen, pero es un policía, ¿cómo puedo someterme a esa autoridad? Pues sí, porque por algo está, o sea,
Dios lo puso porque tienes que obedecerlo, porque también tienes que obedecer a tus jefes, tienes que obedecer, por ejemplo, cuando vamos a las congregaciones, el pastor en ese caso es la autoridad. Él es el que te va a instruir, él es el que ora por tu familia, por ti, por tu bienestar. Y también otro ejemplo de autoridad podría ser cuando las personas se casan y tienen que no someterse, tienen que sujetarse a su esposo porque Dios puso a su esposo para que fuera la autoridad, siempre y cuando tiene que sujetarse siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, porque si va en contra de la palabra de Dios, ahí es la única regla que no se tiene que romper. O sea, si todo va con la palabra de Dios, está bien, pero cuando ya es en contra de la palabra de Dios, ya, ¿sí? Ok. Entonces digamos que si la autoridad, en el caso que está ocurriendo en México, permite y legisla y legaliza el cambio de sexo, el aborto, que tenemos que obedecer, por lo que entiendo es que no, ¿verdad, Tonali? Por lo que entiendo es como No, los estatutos de Dios, no me no, porque eso. no, ahí ya no tendríamos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios, porque en su palabra dice que Él creó a la tierra niño con niña y, bueno, hombre con mujer, y para que así formaran una familia. Nunca está escrito en ningún lado donde dice hombre con hombre para que hagan una familia o algo así. Entonces, es ahí cuando esa palabra va en contra de Dios y ahí no tenemos por qué, Yo quiero decir algo. dirigirla, por qué seguirla, perdón. Yo quiero decir algo. Respecto a lo que dijo mi papá, no, que la legalicen no quiere decir que tú lo vas a hacer. No. No te están obligando a hacerlo. O sea, por ejemplo, el matrimonio igualitario, no te están obligando a que tú lo hagas. O sea, yo creo que ahí hay una diferencia entre obedecer lo que dice el gobierno o la autoridad en este caso, a, o sea, no hacerlo. Ya queda en cada quien. Hija, pero si Dios nos dijo que voy a entrar al tema que estás comentando, perdón, Tonali, porque tu tema es buenísimo y le estás dando No te preocupes. sometimiento de la autoridad. A ver, a nosotros cristianos, a los terapeutas, psicólogos y psiquiatras, nos tienen prohibido porque ya está tipificado como un delito, decirle al homosexual que está mal, decirle al homosexual que es antinatural lo que está haciendo. Nosotros como cristianos sabemos que es un pecado y no lo vamos a latigar ni lo vamos a agarrar a golpes, ¿no? Ni a bibliazos. Pero tenemos que hacerle entrar en razón y hablarles de eso. Si nosotros nos acercamos a un homosexual y le hablamos de eso y a él, como es su estilo, suele suceder, se le pega la gana ir y denunciarnos de que nosotros lo llevamos a una congregación, porque él va a decir que lo obligamos, a decirle que recibiera a Cristo y que dejara lo antinatural y todo esto, nosotros vamos a la cárcel. Ahí cómo entramos, ¿obedecemos o no obedecemos? Esa es mi pregunta. Pues ahí te sometes, porque era parte de lo que yo comentaba ayer. Como nos lo dice Pablo, os ruego, nosotros estamos apelando a la voluntad de la gente, no lo estamos obligando a que cambie, sino lo estamos informando, orientando, y en este caso, pues, como ya dijo Tony, como viene en la Biblia, pues Dios es el que ha puesto a las autoridades, y Dios ha permitido que cumplan su propósito, ya sean personas buenas o personas malas. Al final, lo que importa es que se cumpla el propósito de Dios, y pues este tipo de leyes y eso, pues también nos hace ver que la venida de Cristo está pronto. Cuando escuchamos que las cosas están mal,
es porque ya cada vez está más cerca y de hecho lo menciona este mismo capítulo ya al final. Entonces, nosotros debemos someternos ante la autoridad, sí, pero el hecho de someterte no significa que debes incumplirlo o que debes ser parte de esa ley, por así decirlo. O sea, someterte a la autoridad, pero el que yo me someta no significa que yo la lleve en práctica, porque va en contra de lo que Dios estableció. En la Biblia podemos ver que Dios estableció 3 cosas. Dios establece la familia, Dios establece el gobierno y Dios establece la iglesia. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de eso es ir en contra de Dios. Exactamente. Yo en particular, mi opinión muy personal como abogado y esto, y como lo veo, yo no me someto a esa orden, porque primero está la ley de Dios. Si a mí me dicen, si yo voy ante, no digo, no voy ante, como se nos digo, no voy a llegar a latigar ni a agarrar a golpes al homosexual, ¿no? Ni mucho menos. Sin embargo, yo tengo que exhortarlo. Y ya es un delito, ¿eh? O sea, ya está legislado, perdón. Ya está legislado y está tipificado. Nosotros tenemos una gran comisión que es ir y predicar. Una cosa es someterme y otra cosa es obedecerla. Yo no voy a obedecer algo que va en contra de los estatutos de Dios. No lo voy a seguir, no lo voy a obedecer. Sin embargo, pues como dices, donde no me llaman no me meto. Pero si eso me está afectando en cuestión familiar, en cuestión de trabajo, en cuestión de que tengo que hacer algo en contra de mis valores y en contra de lo que yo aprendí bíblicamente, no lo voy a hacer. Así sea, así se ponga Andrés Manuel de cabeza. Perdón, Pues eso sí, y lo... de hecho también, pues te tienes que someter y, no sé, hablando ya muy específico de este caso, que vas y le hablas a un homosexual y le haces ver su error y él decide denunciarte, y si ya está tipificado como un delito eso y tú tienes que pagar el castigo, pues debes de hacerlo, porque de hecho en este mismo capítulo de Romanos 13, adelante vemos, eh, dice, porque el servidor de Dios para tu bien es para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo al escribir esto, pues no fue como, o él estaba consciente porque al final él murió de esa manera, a manos, o sea, muere decapitado y muere a manos de un servidor que hizo cumplir su ley. Y entonces, pues Pablo aceptó ese castigo, pero para él no era castigo. Sabemos que más adelante menciona que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, por donde lo veas, si tú estás siguiendo los estatutos de Dios y si por cumplir con Dios fallas a la ley del hombre y esta ley del hombre si se ha visto torcida y mereces un castigo, pues debes aceptarlo porque tú estás prefiriendo no fallarle a Dios que fallarle al hombre. Gracias. Mira cómo, perdón, como dice en Hechos, cuando estaban intimidando a los apóstoles para que de ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Y Juan y Pedro respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después, ese es Romanos 4, y en Romanos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Después en Hechos 4. Bueno, esto desde el 4, leí algunos versículos. Pero ahí las autoridades le estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús y obviamente ellos no obedecieron y oraron al Señor diciendo, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Yo creo que como bien lo dijo
Tonali, al principio, si no está bajo la palabra de Dios, no te puedes sujetar ni a un apóstol, ni a un profeta, ni a una iglesia, ni a tu esposo, ni a una autoridad, si no es conforme a la palabra de Dios. Si está fuera, no te puedes someter. Incluso a tu esposo te manda a prostituirte o te manda por las caguamas para que tengas ahí a tus amigos tomando, pues tú no te puedes someter. Es obvio que te sometes bajo los principios y valores cristianos y sobre todo de la palabra de Dios. Esto es en una iglesia, esto es al gobierno, es a un apóstol, a un pastor o a tu marido. Así es como lo veo. Perdón. Muchas gracias. Continuamos, gracias. Sí, así es. Por ejemplo, bueno, todas las personas que sirven al gobierno, bueno, que sirven en el gobierno, perdón, sirven a Dios. Pero como nos lo dice en Romanos 13:4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sí, como dice, todas las personas del gobierno sirven a Dios, pero si ellos no están bajo su palabra, bajo sus reglas, pues ya es cuando deben de temer y cuando no le están dando como cuentas claras a Dios. Y aquí también dice en el 5 que por lo cual es necesario establecer sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y en el 6, bueno, aquí dice que en el 5 que tenemos que hacer bien para que todos podamos tener gracia. En el 6 nos dice que pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Aquí, por ejemplo, nos dice en el 6 y en el 7 que pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Nos dice también que, por ejemplo, bueno, un ejemplo podría ser que, no sé, cuando tienes un auto y el policía te infracciona. Tú cometiste una infracción y el policía te paró. Te está chantajeando, bueno, no, te está pidiendo una mordida, ¿no? La clásica mordida. Entonces, aquí dice que debes hacerlo bueno. ¿Por qué? Porque si cedes como a la mordida, pues ya estás como haciendo un mal porque pues bueno, no está bien. Y cuando también tenemos algunas deudas, dice que tenemos que pagar pues todo lo que debemos, y es como ese refrán que dice, toma chocolate y paga lo que debes, ¿no? Entonces, pues no debemos tener ninguna deuda, pero bueno, siempre tenemos que hacerlo como con la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que también tributo, al que tributo, tributo y al que impuesto, impuesto. Todo esto se refiere a las autoridades, se sigue refiriendo a las autoridades, porque Dios es el que Dios es el que las pone y siempre las pone para enseñarnos y para formarnos, sean nuestros jefes, sea el gobierno. Él le dio el poder a todos nuestros, bueno, a todo el gobierno, a todos nuestros presidentes que hemos tenido, a todo el gobierno. Entonces, pues Dios trata de llevar, bueno, no trata, Dios llevará su palabra a cualquier lugar a través del gobierno, porque a todos los va a utilizar al gobierno para que llegue hasta aquel rincón, para que podamos escuchar su palabra y todo, y también que dice la Biblia que todo hombre doblará su rodilla y todo gobierno, ¿cómo va? Que todo gobierno confesará que Jesucristo, sí. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así es. Entonces, pues vaya, las autoridades están puestas
por Dios nada más, nos tenemos que sujetar a ellas, sí, pero siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios que está escrita. Y bueno, ahora es tu turno. Pues bueno, ya como nos dio la introducción, pues sí, Dios ese es el que ha puesto todas estas autoridades. Sabemos que la autoridad proviene de Él. Y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. En Daniel capítulo 1, versos 1 y 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de sus días, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí podemos ver un primer ejemplo de cómo Dios mismo entregó a Israel a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Dios lo entregó, ¿por qué? Porque Él tiene control. Entonces no debemos dudar nosotros que aún a pesar de la situación que vemos nosotros con México, pues debemos recordar que no es nuestro México, es el México de Dios. Entonces Dios tiene control de todo. Nuestra esperanza no debería estar puesta en un gobernador, en un diputado, en alguien que representa al gobierno. Si bien está puesto ahí por Dios, nuestra esperanza no está en Él, está en Cristo. Y pues Dios va a hacer cumplir su propósito aún a pesar de nosotros. A pesar de quien sea, Dios hace cumplir sus propósitos. Él se encarga de poner gente buena y gente mala. También en Isaías podemos ver que había muerto el rey Usías y la gente se preguntaba pues, quién iba a ocupar su lugar, porque hasta ese momento, hasta el momento en el que él gobernó, había sido el mejor rey que había tenido Judea, por todo lo que logró, y sin embargo pues Dios mostró su poder y jamás los dejó de su mano. Y el ejemplo más grande que vemos sobre someterse a las autoridades, pues lo hizo el mismo Jesús. Jesús, hay un par de ejemplos en la Biblia en donde Él se somete a las autoridades. En Mateo 17:25 es cuando pasa esta historia de Jesús pagando tributo, cuando pues, le dicen a Pedro que si tu Señor no iba a pagar, y ya Jesús le dice que a quién le cobraban el tributo, si al extranjero o a los hijos. Y dice Pedro, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces aquí vemos que a pesar de que ellos no tendrían por qué haber pagado ese tributo, lo hicieron para evitar pues molestia con la gente que estaban. Entonces aquí vemos que Jesús es el que nos pone el ejemplo, que él pagó un tributo, entonces él se sometió a la autoridad. También en Juan 19, en Juan 19, versos 1 al 4, dice: así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Aquí vemos que también otro gobernante que Dios permitió que llegara al poder fue Pilato, y que fue pues una persona muy incompetente, porque a pesar de no haber encontrado delito en Jesús, pues fue condenado. Y aquí vemos que lo que les decía hace rato, Dios va a cumplir sus propósitos aún a pesar de nosotros. Y más adelante en ese mismo capítulo, en los versos del 9 al 11, dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vemos una vez más a Jesús confirmando que la autoridad viene de Dios.
sea para bien o para mal, o sea, sea buena o mala la persona, viene de Dios porque Él va a hacer cumplir su propósito. Y ya para resumir estos primeros 7 versículos que nos compartió Tona, podemos ver esto. ¿Cuáles son esos propósitos de la autoridad? El primero es infundir temor al malo, el número 2 es servir para el bienestar del bueno, y el número 3 es vengador para castigar. Entonces, esos son los propósitos de la autoridad, el que Dios ponga a alguien pues frente a nosotros, a quien nosotros debamos someternos. Y a partir del verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí en Romanos 13:8 vemos cuál es nuestra obligación ante la sociedad para que nosotros podamos glorificar a Dios. Nosotros, al someternos a la autoridad, además de estar haciendo las cosas de manera correcta, nuestra vida sirve de ejemplo para que la gente vea algo diferente a nosotros, que vean por qué, no sé, igual, por poner un ejemplo, por qué esta persona no se pasa el alto si no viene ningún carro y si nadie lo está viendo. Pues lo hago porque es lo correcto y porque también mi ejemplo va a servir a las otras personas. Bueno, ¿por qué no hace eso si es algo tan simple? ¿Por qué no lo haces? Entonces, pues esa es parte de reflejar cómo es nuestra vida y nuestra adoración a Dios al ser buenos ciudadanos y someternos a las autoridades. Nosotros tenemos que expresar la naturaleza de un Dios que amó a todos los hombres, porque eso es lo que Dios es con nosotros, nos amó, y nosotros, nuestra vida debe reflejar esa misma naturaleza, que es amar a todos. Verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era igual lo que comentábamos ayer. ¿Cuál es este primer mandato? Primero es amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y una vez que haces eso, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a hacer estos, o no vas a cometer estos pecados porque amas a Dios. En el verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la expresión más grande de amor por parte de Dios hacia nosotros, y de nosotros hacia Él, que cumplamos su ley, que hagamos valer lo que ha sido establecido por Él, que ha sido permitido por Él. El verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí Pablo nos habla de una vez que ya fuimos convertidos y que ya tenemos claro cuál es nuestro deber civil al someternos a la autoridad, pues nos dice que ya una vez que decidimos entregar nuestra vida a Cristo, pues ya es momento de despertar, ya no tenemos que seguir en esta vida de pecado, sino hacer las cosas diferentes para que nuestra vida refleje que amamos a Dios. Y dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí al hablar de nuestra salvación, pues se refiere a que Cristo viene pronto. Y pues los que llevamos más tiempo en esto, creo que hemos escuchado de muchos pastores, de mucha gente decir que Cristo viene pronto. Y lo hemos escuchado desde que comenzamos nuestro caminar en Cristo, pero sabemos que cada día que pasa, pues sí, esa es la realidad. Cristo viene pronto y está más cerca que el día que nos convertimos. Entonces nosotros tenemos ya que despertar de este sueño, porque si no cumplimos los deberes de Dios como persona y como ciudadano, pues no estamos soñando a ser cristianos. No debe ser así. Nosotros debemos despertar ya de ese sueño. Verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Aquí también hace énfasis en esto de, pues nosotros sabemos, o bueno, se sabe que
cuando la noche está más oscura es porque el amanecer ya está más próximo a llegar. Entonces Pablo también hace esa referencia o analogía de decir que, pues de nuevo, que Cristo viene pronto y nosotros, aquí Pablo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En una prédica que escuchábamos hace rato sobre este mismo tema, nos hace ver que Pablo, al ser inspirado por el Espíritu Santo, pues escribe todo esto, pero ocupa la palabra desechemos, pues, que nos hace referencia a que tienes que deshacerte de todo. No dice que te calmes un poco en las obras de las tinieblas o que le bajes tantito o que nada más lo puedes hacer los fines de semana. O sea, te pide que lo deseches por completo de tu vida y que nos vistamos con las armas de la luz. En el verso 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas sin envidia. Pablo esta carta la dirige al pueblo romano y esto es algo que yo no tenía conocimiento o no lo había visto de esa manera. La dirige al pueblo romano y sabemos que era un pueblo idólatra. Entonces, si se dan cuenta, estos pecados no vienen separados uno por uno, sino vienen en 3 bloques de 2, o sea, vienen en pares y esto tiene una razón de ser. Lo primero que menciona es glotonerías y borracheras, porque al ser dirigido al pueblo romano, les hablaba del carnaval del dios Baco, que era la deidad del vino. Entonces sabemos que en Roma había mucho de este consumo de vino y la gente perdía el control en esas fiestas y más en este carnaval porque dedicaba su vida al exceso. O sea, Dios no nos privó de darnos esos placeres porque Él pudo haber creado al hombre sin el sentido del gusto. Entonces, pues, podríamos comer todo y que todo nos supiera igual. Pero no, Dios nos permitió esa dicha de poder distinguir sabores y olores y todo, pero la glotonería es el comer en exceso. Entonces, estos dos pecados de la glotonería y la borrachera, que es pues y el intoxicarte, sabes que lo que trae a tu cuerpo, pierdes el conocimiento y pierdes muchas cosas, entonces vienen de la mano, porque también sabemos que en este mismo carnaval y en la cultura romana había en estas fiestas unos pues especies de baño que se llamaban vomitorios, que era para que la gente fuera a vomitar ahí. Después de haber sentido saciedad en esos banquetes, querían seguir comiendo. Entonces lo que hacían era ir y vomitar para poder seguir satisfaciendo pues este antojo, este exceso. Entonces hacia eso va dirigido. Luego viene de la mano con lujurias y lascivias, porque esas fiestas, esos festivales, esos carnavales, pues terminaban en depravación sexual a consecuencia de esas borracheras que se ponían y pues sabemos que eso no agrada a Dios, sabemos cómo estaba la sociedad cuando fue el diluvio antes de Moisés, era depravación total. Entonces en Roma se veía algo similar, por eso es que Pablo al dirigir esta carta hacia ellos, les dice que no caigan en eso, en lujurias y lascivias, y también viene de la mano ya con los últimos 2 pecados, que es contiendas y envidia. Aquí pues nos hace ver que también viene de la mano o es consecuencia de las lujurias y lascivias, la contienda y la envidia, el decir tú tienes lo que yo quiero o tú no puedes tener lo que yo tengo. Entonces, por eso lo marca de esta manera. Y ya el verso 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, aquí nos hace hincapié Pablo en
al ocupar ese verso de vestidos es porque todos los días nos vestimos. No hay un día que uno salga desnudo a la calle porque pues tu ropa es lo que te protege del clima, del tiempo, de la lluvia, del sol, y además es el reflejo de ti. Entonces, si nos pide que nos vistamos del Señor Jesucristo, es que hagamos viva la obra de Jesús y que nuestra vida refleje eso. Y al no proveer para los deseos de la carne es que no caigamos pues en todo esto que nos ofrece el mundo, que también viene de la mano con el capítulo anterior, en el 12, cuando menciona que no nos dejemos, que no nos conformemos con este siglo. Y ya como resumen, que este capítulo 12, pues lo principal es que la autoridad proviene de Dios y nosotros no tenemos que estar esperanzados en una persona que pudiera cambiar este país. Sin embargo, sí debemos mantenernos en oración por nuestros gobernantes para que Dios pueda hacer cumplir sus propósitos en ellos y les dé, como dice en este verso, como en el verso 5 que dice, por lo cual es necesario estarles sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, al hablar de la conciencia es del conocimiento. Entonces, que Dios provea ese conocimiento a las autoridades para que se pueda hacer cumplir su propósito. Y pues ya nosotros no debemos estar esperanzados a una persona, sí someternos a la autoridad, pero sabemos que, pues, que nuestra patria es celestial, no es aquí. Y pues eso creo que sería todo nuestro tema. Sí, es todo nuestro tema. ¿Tienen preguntas? No, excelente, por eso preguntamos antes. Allá está una pregunta. Allá hay una pregunta, la niña de atrás tiene una pregunta. Adelante. Ay, Ah, muy bien, ok. Sí. muy bien por lo que hace a la cuestión de la autoridad, aunque yo he escuchado y he visto mucho, alguna vez algún pastor de nosotros nos dijo, si ustedes ven que lo que yo diga es contrario, siquiera, no a la palabra, siquiera a la buena moral y a las buenas costumbres, yo no estoy siendo un buen pastor. Y la buena moral y buenas costumbres vienen de la palabra, ¿no? Entonces, no, yo no me voy a poner de cabeza nomás porque tenga que hacerlo si creen que me pongo en autoridad. Tampoco le voy a ir a pegar al presidente, ¿no? Pero no tengo por qué someterme a algo que está fuera de la palabra. Ganas no me faltan. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Muy bien equipo, dirían. Muy bien equipo, muy bien. Qué bueno, Dios los bendiga. Pues yo creo que como a todos, ¿no? Cada uno tiene el concepto, aunque lo que tenemos que hacer es que todos debemos de entender y pedir discernimiento para que lo comprendamos tal cual quiere Dios que lo entendamos, no a nuestro propio entendimiento, ¿no? Con nuestras propias fuerzas o como nosotros nos convenga. Yo creo que es muy fuerte. Sí dice, y lo acabas de volver a leer, Esteban, que nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Hay cosas que no nos agradan, como lo que estaba comentando Edgar, ¿no? De que pues ya es ley o ya la ley defiende a aquel que de alguna forma lo estás exhortando a que cambie su vida para que vaya por el camino que Dios nos está enseñando que es el correcto, y si les parece mal a ellos, pues te pueden demandar, ¿no? Es lo que entiendo. Pero yo considero que como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, es exhortarlo. Tú pones la semilla y hasta ahí, si llegamos al acoso de estar duro y dale, deja de drogarte, deja de ser ratero, deja de ser prostituta, qué sé yo, cualquier cosa, pero estamos, insiste, pues yo creo que llega el momento que la gente, y más si están placenteramente convencidos de que ese camino es el que a ellos les agrada, pues se llegan a fastidiar, y aun cuando no existiera esa ley de que nos pueden demandar, pues puedes ocasionarte problemas.
Y yo creo que Jesús tampoco nos enseñó eso. O sea, tenemos que dar la palabra así, sembrarla, y la demás tarea pues ya va a ser decisión de cada uno de nosotros, y Dios obra con poder finalmente. Dios va a tener el propósito en cada uno. Yo entiendo que el propósito de Dios es que llevemos su palabra, ¿no? Dios, que todos lo conozcan, pero no a manera de insistir, a manera de que caigamos en desobediencia ante las autoridades. Todas las leyes y todo lo que está es porque Dios lo está permitiendo. De lo contrario, no estaría AMLO de presidente, a lo mejor estaría, no sé, Esteban para presidente, ¿no? Pero los que ocupan esos cargos, yo he entendido que Dios lo está permitiendo. Por algo, todo tiene un propósito. E insisto, y disculpen que insista en la historia de Esther, pero en esa historia nunca se menciona a Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito en ella, y él movió todo lo que tenía que mover para que se cumpliera el propósito que él tenía, que era salvar a su pueblo a través de Esther y de Mardoqueo. Entonces, sí tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, y yo creo que es muy fácil si caminamos en obediencia, ¿no? Como nos los marcan aquí, y no caer en todo lo que, pues que desafortunadamente a lo mejor muchos, no los de aquí, pero muchos caen, ¿no? Constantemente en todos los atributos que aquí pusieron, ¿no? De lascivia, borracheras y demás. Entonces, me agradó. Yo los está utilizando bien, creo que hicieron un buen estudio. Y pues también, chavos, perdón, y a lo mejor no tengo por qué decirlo, pero pues hay que obedecer, lo acaban de leer ustedes, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado con las relaciones que luego tenemos. Entonces, cuídense, felicidades, Dios los bendiga. No es de felicidades, a mí me da gusto que nos sigamos interesando, y que sobre todo busquemos, ¿no? El discernimiento y el entendimiento para comprender, y que pues que cada día luchemos con nosotros mismos, pues para caminar y lograr lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Entonces, más que felicidades, son bendiciones, y pues que Dios nos siga utilizando, ¿no? En esto, y que podamos seguir llevando la palabra, pero para llevarla la tenemos que entender. Entonces, que sigamos estudiándola para entenderla y poderla compartir de la mejor forma. Eso es todo. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, María. A ver, quiero lanzar una pregunta. Es una pregunta que aquí ya se hace, ¿no? Si yo voy con alguien y le doy la palabra, le doy el plan de salvación, y no acepta a Cristo y muere, ¿a dónde va esa persona? Contéstame rapidísimo, porque de ahí voy a sacar otra pregunta. Se pierde. Exacto. Pues bueno, de que va a ir al juicio, va a ir al juicio. Yo eso sí, de acuerdo a lo que he escuchado y he leído, todos vamos a pasar por el juicio. A lo mejor vamos a pisar. Sí, pero No. tiene que pasar por un juicio. Por eso, pero el juicio Creyentes ya... y no creyentes lo va a pasar. Sí, pero son diferentes juicios. No es el mismo para nosotros que para el que no tiene a Cristo. Son diferentes juicios totalmente. No tiene que ver el del pecador con el justo. Entonces, el pecador va al infierno y después va al juicio. Ahora. Ok, sí es diferente, pero vamos al juicio. Sí, pero uno, a ver, el que no acepta a Cristo se va a ver si se va al caliente o al más caliente. Se va al crematorio directo. Se va al caliente o se va al hirviendo. Me dicen, es justo, dicen, a ver, el que no acepta a Cristo se va al infierno, y eso es injusto. ¿Por qué es injusto? Si tú estás dándole un plan de salvación, es como si te doy un instructivo para armar un equipo y no lo quieres armar porque no sabes, porque son preguntas que hacen justificables. No lo quiero armar porque no sé, pero te doy el instructivo. O sea, si no lo quieres armar, ¿a dónde te vas a ir? Bueno, pues si no lo quieres armar, ¿qué va a pasar? Que nunca lo vas a armar y nunca va a estar. Si lo armas mal y te doy el instructivo, bueno, hiciste el intento de leer el instructivo y lo hiciste mal, como algunos estamos siguiendo la palabra
no al 100%, no seguimos la instrucción correcta, pero Por eso lo que yo comentaba, que al final de cuentas nuestra labor es seguir estudiando y llevar la palabra, sí compartirla, pero no depende de cada uno de nosotros si la reciben o no, si se convierten o no. O sea, ahí sí ya es, pues Dios es un caballero, Dios nos dio libre albedrío y Dios obrará en cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito, así lo entiendo yo. como tú lo dices, si no lo reciben, y como decimos, se va al infierno. Pues sencillo, no hay otro, te vas al cielo si recibes o te vas al infierno. Justo o injusto, a Dios no hay que cuestionarlo, hay que obedecer. Esperemos no encontrarlos para decirles, te lo advertí, te lo advertí. Yo di y di. ¿Por qué me estoy vanagloriando? Porque dices, yo soy cristiano, yo digo, no voy al cielo. Es un No, pensamiento. no me estoy vanagloriando, porque no es cristiano. El que no va al cielo es porque no es cristiano y no recibió el plan de salvación. Y no me estoy vanagloriando, simplemente la palabra dice, y la palabra es clara diciendo que... Relájense, hombre, estudiémoslo más a fondo ya. Pues, ¿Todos los cristianos van al cielo? ¿todos los cristianos van al cielo? Si ya aceptaron a Cristo, sí, pero allá hay diferencia también por cómo viviste ya tu vida siendo cristiano, si te dedicaste a hacer la palabra o si solo tomaste la salvación, por así decirlo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, sencillo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que rehúsa creer en Él ya es condenado. Y lo que tú Amén. dices, Esteban, no es lo mismo ser la esposa, no es lo mismo ser la esposa, ser el invitado, o el quedarse en la tribulación. Esos son los galardones. Nosotros ahorita tenemos que estar apercibidos y estar buscando la venida de Cristo, amar la venida de Cristo para ser de la esposa, porque y después de la esposa siguen los invitados, y después de los invitados se quedan los que están en la tribulación, pero el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y una cosa van a ser galardones y otra cosa van a ser pues como nalgadas, por decir algo. Pero es sencillo, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa, esa es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas y ahí fue la condenación. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. O sea, ahí no es teología, no es nada, es bien sencillo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero ya después son galardones, son premios, o eres esposa, o eres invitado, o eres los que se quedan en la tribulación. Ok, es como el ejemplo, para no mencionar a nadie, voy a hacerlo personal. Yo soy cristiano, yo recibí a Cristo en mi corazón, lo confesé, me bauticé, doy la palabra, busco predicar el Evangelio. Si yo cometo adulterio, ¿qué pasa conmigo? Es la pregunta que me hacen, yo no lo estoy haciendo. Yo lo sé, pero si yo lo contesto van a decir que me estoy justificando. Por favor, ayúdenme. Help me. ¿Cómo? Si tú cometes adulterio, ¿qué pasa y qué? Pues si eres hijo de Dios, obviamente te vas a arrepentir. Si soy hijo de Dios, aunque haya cometido adulterio, me voy a arrepentir, ¿verdad? Pero ¿y si no te arrepientes? No, porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te redarguye. Es como Judas. Judas nunca se arrepintió porque nunca fue salvo. No tenía el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos convence de pecado. Nosotros simplemente ahorita vemos adulterio, ¿no? Pero para Dios es igual el adulterio que robar o que mentir. Pero lo que sucede es que tenemos abogado para con Dios. Nos perdona y acuérdense que Dios, Jesucristo, limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y tú cuando tienes, o sea, por eso un cristiano, un verdadero cristiano, un verdadero convertido, porque hay muchos pseudo cristianos o se dicen cristianos que no han vuelto a nacer. Simplemente hicieron una confesión como de perico, nada más, de periquito, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Porque ahora nos enseñan que
que nada más hagamos una oración de que recibes a Cristo, pero no nos hablan del arrepentimiento, y para recibir a Cristo y el perdón de pecados, pues primero tienes que arrepentirte de todo tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo, eres sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos dice que somos hijos de Dios, y que dice, Abba, Padre. Y entonces el Espíritu Santo toma el control de nosotros, y aunque podamos caer en pecado, el Espíritu ya no nos deja. Yo puedo ahorita dejar un tiempo el cristianismo y andar en alcoholismo y drogadicción. Tarde que temprano el Espíritu me va a volver a traer, porque soy hijo de Dios y me redarguye de pecado. Pero los que nunca se van a arrepentir realmente son los que no son salvos. Esos sí nunca se van a arrepentir. No sé si me doy a entender. Pues entonces finalmente muchos lo agarran a su conveniencia, perdón, pero entonces como saben que de alguna forma ya aceptaste a Jesús, pues hoy peco y mañana me arrepiento, hoy peco y mañana me arrepiento. Es que si tú tienes a Cristo, Esther, yo no voy a decir, tengo a Cristo y te voy a ir de borracho y voy a alterar, al fin mañana me va a perdonar. No, es que el Espíritu ya no te lo permite. Cuando tú eres hijo ya no es así. Eso es para los que no son hijos, que dicen, yo mañana me arrepiento. No, cuando tú ya eres hijo de Dios ya no puedes tener la vida. Tú misma, nosotros mismos sabemos que ya no es lo mismo. Tú misma, el Espíritu, cuando hacemos algo malo ya no estamos bien. Ya no podemos vivir esa... Pero no todos lo hacen. Los que son hijos tienen que hacerlo. Bueno, como tú dices, hay muchos pseudocristianos que dicen, yo soy cristiano, o como los católicos que cada 8 días se apagan y se arrepientan y se dan golpes de pecho, y realmente, como dijo también Esteban, en el juicio verán la vida que llevaste siendo ya cristiano o diciendo que eres cristiano. Por eso es otra cosa, cuando eres cristiano va a haber galardones, premios, o va a haber nalgadas. O sea, ¿qué vamos a hacer como cristianos? Todos vamos a dar cuenta ahorita de lo que estamos haciendo como cristianos, pero eso no indica que no somos hijos o que perdamos la salvación. Eso no, esa es otra cosa. El que es hijo para siempre. ¿Sí? Pero como decía, o sea, ahorita ¿qué somos? ¿Invitados o vamos a ser la esposa? ¿Qué estamos esperando? La venida de Cristo para ir a arrebatarnos, para ser la esposa. Es el privilegio de los cristianos, ser de la esposa. No es lo mismo ser la esposa a ser el invitado. Pero yo digo que hay muchos, hubo un tiempo que todo el mundo era cristiano, se puso de moda. Pero es como si yo te digo, ahorita que yo soy millonario, pero siempre me des en deudas y pidiendo prestado, pues va a decir, puede decir que es millonario, pero no tiene ni que caerse muerto. Yo te puedo decir que soy cristiano, pero bien o mal, tu vida lo va a reflejar, poco o mucho, te vas a dar cuenta de un cristiano y uno que no es cristiano. Porque tenemos un error, nosotros tenemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si no eres nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo le está enseñando al que era en ese tiempo el mero de los fariseos, dice que me tengo que volver a meter al vientre de mi madre. No, es volver a nacer, morir y volver a nacer. Eso es cuando tú realmente te arrepientes de todo tu corazón y te arrepientes de tu vida, de tus pecados, y entregues tu vida a Jesús. Pero es que nos tienen que enseñar, cuando tú haces la oración, no nada más la moneda de que recibe a Cristo y eres salvo. No, tienes que, ¿por qué vas a recibir a Cristo? Porque te arrepientes de la vida que llevas, del pecado, de vivir apartado de Dios, y ahora lo confiesas como tu Señor, pero nada más no Señor, Salvador, tu Salvador, después tu Señor. ¿Y quién es tu Señor? Y tu Dios. O sea, no es solo Salvador, es Señor y es Dios. Algunos nada más lo quieren como Salvador, pero no como Señor y como Dios. Y no puede ser así, tiene que ser Salvador, Señor y Dios. Y un Señor que es tu Señor va a mandar en ti en todo. Ya te salvó, después es tu Señor y es tu Dios, es todo para ti. Entonces, vuelvo al ejemplo de Judas. Judas nunca fue salvo, por eso no se arrepintió. Pero no es de, como dices así, de que, bueno, entonces hoy mañana me arrepiento y ahorita peco. No, ya no se puede, ya no puedes tener una vida así. Ok. Bien. Gracias, Enrique. Muy buen tema. Muy buen tema. Queda claro. Sería bueno
repasar el libro de la carta a los romanos, donde habla de eso, ¿no? Donde, ¿qué pasa? Lo vimos muy clarito en el Romanos del 1 al 3, muy clarito, ¿qué pasa con aquellos pueblos que viven canibalismos, que viven con ciertos dioses, con ciertas deidades, y que no conocen de Dios, que no conocen de la Biblia ni de Jesús? ¿Qué pasa? Y lo vimos, y que son buenas personas. ¿Qué pasa? Ya lo vimos en Romanos, ¿no? Sería cuestión de que le diéramos la repasada a Romanos, donde dice que serán juzgados por sus obras, pero al no conocer y al no haber quien hable. Sin embargo, también lo comentábamos, si nos queda claro, si nos recordamos, también comentábamos que la venida de Dios va a ser cuando todos, hasta el último rincón del mundo, conozcan de Él. ¿Me equivoco? ¿O estoy bien? Sí, dice que hasta que no sea predicado hasta el último rincón del mundo, entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Y con aquellos que no conocen y mueren, porque ni nunca se les habló y nunca se les mencionó, nunca, ni siquiera tienen idea de dónde está la Biblia, como hay una isla en el Pacífico que no dejan entrar a gente de otros lugares que no sean de esa isla, que incluso se desconoce qué costumbres tienen, qué religiones tienen, porque ellos no han permitido que entren. Esa gente será juzgada por sus acciones, ¿no? ¿O por qué otra cosa, Enrique? Perdón, chicos, ya no tengo pila, me tengo que despedir, pero bendiciones para todos, muy buen tema, gracias. Me mandan el resumen. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches a todos, bye. No es donde dice que el que sin ley pereció, sin ley será juzgado o algo así, ¿no? Algo así, está en Romanos 2 o Romanos 3, donde Sí, dice algo así. que sin ley será juzgado y será juzgado conforme a su conducta o algo así, ¿no? A sus valores, algo así. Lo voy a buscar y lo voy a compartir, porque eso lo vimos desde que empezamos a ver Romanos, que empezamos diciendo, voy a terminar la grabación para que no